dentro de este jardín en Edén. Entonces Dios le proveyó a Adán todos los recursos, todo lo necesario para solo cultivarlo. La primera descripción de sacerdocio la encontramos aquí en el libro de Génesis. Entrar en esa misma asignación de caminar como sacerdotes por medio de la sangre del Cordero. Adán era literalmente el vigilante o guardián de Dios en la tierra, en el lugar donde lo puso a cuidar, a señorear. Él era ese vigilante. Hay una familia, hay una cercanía, hay un padre, y todos como hijos tenemos ese privilegio de poder acercarnos a él. Y de nuevo, esto inicia en nuestras casas, inicia en nuestros hogares. Sí, porque queremos Después de haber hablado acerca de la unidad dentro de la casa de oración, ahora queremos transicionar hacia el tema del sacerdocio, como el sacerdocio o el entendimiento de lo que es ser un sacerdote es vital para el funcionamiento dentro de la casa de oración. Y vamos a hacer un viaje, quizá en el siguiente episodio podemos poner una gráfica que estamos construyendo de donde hay una transición o un funcionamiento del sacerdocio desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén y cómo nosotros funcionamos como sacerdotes dentro de la iglesia, dentro de lo que Él desea para nosotros como casa de oración. Y por eso vamos a empezar desde el inicio, desde Génesis, hablando de cómo el Señor empezó, cómo todo comenzó y cómo el Señor le entregó algo al hombre. Y vamos a ir a Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y aquí vemos una palabra o dos palabras importantes y es ejerza dominio. Y esta palabra en el original viene del hebreo mashal, que significa señorear. La palabra del hebreo mashal, que traducido es gobernar o ejercer dominio, como dice esta versión. Y esta fue la asignación que Dios le dio en el Edén al hombre que Él creó, que es Adán. Lo puso en un lugar para poder gobernar, para poder cuidar, para poder enseñorear o tener dominio sobre esta área donde Dios lo había puesto. Yo creo que, la palabra hay que ver bien el significado completo porque es gobernar en representación. Es decir, que Dios nos está dando el privilegio de gobernar en representación de Él. Gobernamos, somos esos gobernantes mediadores. Estamos en medio. Él nos da ese privilegio de gobernar, sojuzgar la tierra en representación del Creador. Porque la palabra de gobierno, de señorear, de ejercer dominio, yo considero que a veces se saca mucho de contexto. Están como los dos extremos, los que consideran que no tenemos ningún tipo de gobierno en la tierra, y luego está el otro extremo donde tenés gobierno absolutamente todo y sos tú el que hace todas las cosas y Jesús pasa a tomar hasta un como segundo lugar, porque yo soy el que está gobernando, el que está haciendo todo. Pero sí tenemos gobierno, sí tenemos autoridad, pero tenemos que entender que ese gobierno y autoridad es por a quién representamos. Representamos a Jesús y su gobierno que está en nosotros nos da el privilegio de caminar en Él, pero no podemos olvidar que somos representantes. Y esa palabra mashal, la palabra mashal es ese gobernar en representación de Dios, ¿verdad? Yo creo que cuando vemos esto en el contexto de la gracia de Dios, reconociendo que Cristo es la cabeza, podemos gobernar bajo la autoridad de Cristo, no creyendo que yo voy a estar encima de Él, sino entendiendo que a Cristo se le dio toda autoridad, toda supremacía y la preeminencia, como habla en Colosenses 1. Cuando yo entiendo eso, puedo entrar en este gobierno con un entendimiento saludable, un entendimiento verdaderamente bíblico, donde, como tú decís, no estoy yo haciendo de Dios mi siervo, el que hace lo que yo digo, sino entrando en yo bajo la autoridad del Señor, sabiendo que Él es el que gobierna, que cuando hablamos de gobierno
tenemos que ver a Dios, tenemos que ver a Cristo. No se trata de mi gobierno, sino se trata de yo someterme al gobierno del Padre, pero ejerciendo mi posición como sacerdote, como aquel que se le entregó esta asignación de puente, de poder entrar, como leíamos acá, ejercer dominio, pero porque estamos representando al Señor. Entonces, y en un momento vamos a comenzar a entender por qué estamos hablando de esto dentro del tema de casa de oración. Y la siguiente palabra que queremos resaltar está en Génesis 2:15, que dice: entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra mantener o cuidar viene de una palabra hebrea que es shamar. Ahí lo vamos a poner en la pantalla. Esta palabra shamar significa proteger. Y es la palabra principal utilizada para referirse a un vigilante en las Escrituras. Adán era literalmente el vigilante o guardián de Dios en la tierra, en el lugar donde lo puso a cuidar, a señorear. Él era ese vigilante, era ese centinela. Vamos a ver que esa palabra de vigilante y centinela, que centinela ya lo hemos hablado en unas sesiones anteriores, eran los que se paraban a cuidar las murallas. Y a Adán se le está dando su primer tarea, la primera tarea que se le da al hombre es este mashal, este shamar, es ejercer dominio, es el cuidar, el estar pendiente, el vigilar de lo que el Señor le había dado. Entonces, si unimos estas dos palabras, mashal y shamar, podemos decir que el Señor nos dio ese mashal para poder gobernar, pero relacionado a un shamar, o sea, relacionado a cuidar, no relacionado a mí. No sé, el centro no soy yo. Eso es importante que lo podamos ver porque podemos sacar de contexto si no entendemos el original. El Señor nos dio esa asignación de gobernar para cuidar algo que Dios nos entregó. O sea, nos dio el mashal para shamar. Entonces, cuando entendemos esa relación en el contexto correcto, entramos en una actitud de humildad. Así es. Porque se nos fue dado algo para cuidarlo para alguien. Ahora, uno podría hacerse la pregunta, pero ¿por qué haría Dios esto? ¿Para qué va a escoger al ser humano si Él ya sabía que iba a correr un riesgo con poner al ser humano a cargo de estas cosas? Él ya sabía que el ser humano podía fallar, que iban a comer del fruto. ¿Para qué se podía evitar? Él se podía evitar el problema. Y la respuesta es porque el diseño de Dios, su corazón desde la creación, ha sido que nosotros funcionemos como una familia con Él. Que nuestra relación con Él sea personal. Que nos relacionemos cara a cara, personalmente con el Señor, con el Creador. Desde un inicio Él quería hijos e hijas, Él quería una familia. Su diseño ha sido familia desde el inicio, desde el Edén. Entonces, si Él quería familia, si ese es su corazón y deseo, la manera de hacerlo es dando roles, dando privilegios dentro de la familia para que tengan una labor, ¿verdad? Ahora, esta primer labor, si le quisiéramos poner un título, que es a lo que vamos en esta sesión, es el sacerdocio. La primera descripción de sacerdocio la encontramos aquí en el libro de Génesis. Sí, porque la escuchamos mucho en libros de la palabra que vemos después, cuando se entregó la ley, cuando hablamos de... Y vamos a llegar a eso más adelante, sí, ¿verdad? cuando hablamos del templo, quienes funcionaban en el templo, pero si vamos al inicio, por eso queríamos empezar desde Génesis, porque realmente la asignación de sacerdocio empezó en el Génesis, empezó en el jardín del Edén, empezó cuando Dios creó a Adán. Una asignación específica que luego el pueblo de Israel tomó porque como es el corazón del Padre desde el inicio, ya se sabía cuál era la intención. En el libro de Génesis se habla que el Señor, que Dios coronó al hombre con gloria y con honor. Eso también lo encontramos en Salmos 8:5. Y le autorizó o le dio el privilegio de gobernar y sojuzgar la tierra. De hecho, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra
y sojuzgarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo serpiente que se mueva sobre la tierra. Entonces les da al ser humano instrucciones de cuidado, de sojuzgar, de gobernar. Estas instrucciones son las primeras instrucciones sacerdotales que se le dan al ser humano y se le dan en el jardín del Edén. Este es el prototipo de sacerdocio que, como tú decías, se va a ver desarrollado a lo largo de toda la historia de Israel. Es el mismo formato, es el mismo diseño. Entonces, en otras palabras, cuando en Israel se inicia el sacerdocio, lo toman de este prototipo, del diseño original, ¿verdad? Porque este siempre ha sido el corazón de Dios y siempre continúa siendo hasta el día de hoy el mismo corazón del Padre acerca del sacerdocio. Lo que pasa es que a lo largo de la línea del tiempo se ha perdido el enfoque y por eso queremos hoy traer esto, porque queremos regresar nuestros corazones a cuál era el diseño del Señor. Entonces, entendemos que Dios le dio esto a Adán, pero Adán perdió esto al momento de su desobediencia. Entonces el Señor está regresando esto. Siempre su intención ha sido la restauración de todo lo que Dios ha tenido en su corazón. Y yo quiero que ahora veamos un poco acerca del diseño de cómo el Señor lo propuso. Porque en Génesis 2:8, capítulo 2, versículo 8, dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Si ustedes estudian un poquito más a profundidad estos versículos, van a entender o ver que el Señor, pues, obviamente hizo la creación, hizo todo el lugar donde estaban los árboles, los animales y los frutos y todo lo que Adán tenía que gobernar y sojuzgar. Pero luego dicen en Génesis 2:8 que en el oriente, no en el occidente, sino en la parte oriente, es decir, en una parte específica de Edén. Edén era un lugar geográfico. En una parte específica geográfica de todo el Edén decidió poner un huerto. Y aquí en el huerto era donde Adán tenía que tener esa función sacerdotal. En el huerto es donde Adán tenía que relacionarse con Dios. Es donde él se relacionaba con Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios se paseaba entre las plantas. Yo me imagino eso. Él solo lo miraba caminar, pasaba frente a él y tenían esa relación de familia. En el huerto era el lugar donde ellos se relacionaban, donde él venía y se hablaban unos a otros, se hablaba uno a otro, perdón. Y entonces el Edén es una región que el Señor destinó, y de hecho muchos comentaristas y teólogos lo describen como el primer santuario de Dios. ¿Verdad? El primer lugar donde el hombre tenía esa relación de encuentro con Dios. Entonces el Señor planta este lugar en el medio. También coloca el árbol de vida que se habla en estos capítulos dentro de este jardín en Edén. Había también un río que fluía del Edén y regaba todo este jardín. Entonces Dios le proveyó a Adán todos los recursos, todo lo necesario para solo cultivarlo, para solo ejecutar la función sacerdotal en un lugar específico. Entonces, ¿por qué es que el Señor escoge este lugar en el oriente? Y la respuesta la vamos a ver a lo largo de toda esta línea de tiempo. Quiero que veamos una de las 5 características de los templos o santuarios, tabernáculos. Vamos a ver que ahí son palabras que se pueden intercambiar más adelante, pero si el Señor escoge en Génesis 2:8, en el oriente del Edén, poner un huerto donde él se va a relacionar con Adán para que esté esa relación personal. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Número 1, todos estos lugares que vamos a ver a lo largo de la línea de tiempo fueron diseñados para que Dios se reuniera con su pueblo. Este es su corazón. Él se quiere reunir con su pueblo. Él quiere estar en relación con su gente, con su familia. Número 2, cada uno de estos santuarios refleja la sala del trono de Dios. Ya estudiamos Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5 y vimos cómo David tomó de ese diseño y lo estableció en su gobierno como rey de Israel. Y era literalmente, reflejaba la sala del trono de Dios.
un lugar donde ministramos al Rey, donde Él está en el centro y tenemos una relación con Él. Lo mismo sucedió aquí en el Jardín del Edén. Número 3, cada uno de estos santuarios apuntaba o apunta proféticamente a Jesús. Y número 4, cada uno de estos santuarios apunta a la plenitud de la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Entonces siempre el Señor desde el inicio, algo que podemos poner por encima de todos estos puntos es Dios con nosotros. Ajá. Emmanuel ha sido el diseño de Dios siempre. Totalmente. Desde la eternidad hasta la eternidad es esa cercanía, es esa intimidad. Él quiere compartir con nosotros eternamente. Y por eso Dios envió a Jesús haciéndose hombre, tomando forma de siervo de hombre para estar cerca de nosotros. Juan 1:14 dice, y el verbo, en un versículo famosísimo, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra palabra aquí es tabernaculizó. Se hizo tabernáculo, una morada entre nosotros. Hizo casa con nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es hermoso porque vemos como el Señor otra vez trayendo el mismo diseño de Génesis, queriendo estar cerca, queriendo hacer un lugar en nosotros ahora y luego vamos a ver después por medio de su Espíritu, pero su intención siempre ha sido estar junto con siempre nosotros. Es la misma. Siempre es estar pegado, siempre es Juan 15, habitar, permanecer con nosotros, pero ahora la iglesia está llamada a funcionar como una morada para Dios. Cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros. Hablo de, somos templos. De nosotros como una casa espiritual para Dios. Entonces es increíble ver cómo lo que dice Juan 1:14, el que se hizo tabernáculo entre nosotros, desde el jardín del Edén, estaba funcionando. Así es como tenía que ser. Obviamente, el pecado entró al mundo y esto tuvo que comenzar a cambiar. No pudo mantenerse de la manera original a causa del pecado, porque el sacerdote no podía presentarse con pecado, ¿verdad? No se podían presentar con pecado delante del rey. Y cuando hablamos la palabra sacerdote, quizá puedas decir, bueno, pero esto solo es para el antiguo pacto, esto solo es para la nación de Israel, porque vemos los levitas, entendemos todo el Antiguo Testamento, pero la invitación del Señor no es solo para la nación de Israel, es para todos, porque entendemos que a través de Jesús nosotros podemos entrar en esa misma asignación de caminar como sacerdotes por medio de la sangre del Cordero. Y no vamos a hablar de Romanos 11, pero pueden estudiar Romanos 11 como habla de que nosotros podemos entrar en esta misma participación de esa asignación de ser sacerdotes para Dios. Y se repite luego también en Apocalipsis 1. Entonces es hermoso ver cómo la invitación del Señor no cambia. Es hermoso ver el carácter de Dios, su atributo desde Génesis no cambia, porque su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y para ir terminando, queremos solo mencionar un poco más acerca de este jardín como un lugar de encuentro. Hay dos razones claras en las Escrituras para ver al jardín como un santuario, como un lugar de encuentro. Y en Génesis 3:8, los verbos utilizados, vamos a aprender otra palabra hebrea, y la palabra hebrea es halak. Génesis 3:8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba. Ese que se paseaba, que caminaba, es halak. Caminaba, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Que se halak en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Este lugar era un lugar especial donde el Señor se paseaba. Él aparecía y caminaba. Era lo que normalmente pasaba acá. Era esta función de presentarse delante del Creador. Se presentaban delante de la presencia de Él. No había ninguna separación. Ahí existía una cercanía libre entre Dios y el hombre. Podían caminar cerca de Él. Dios estaba en medio de ellos. Es decir, que Dios aparecía, se paseaba, descendía del templo celestial
y tenía comunión con ellos. Ellos se presentaban ante la presencia de Dios en ese lugar y esa era la asignación sacerdotal. Porque hay que recordar, y pueden buscar en un diccionario, yo creo que lo vamos a hablar más adelante, pero o yo creo que lo podemos mencionar brevemente antes de continuar. En un diccionario bíblico, sacerdote en hebreo es Cohen. C-O-H-E-N. Y significa persona que actúa como puente entre el cielo y la tierra. Wow. Aparecía el cielo y el del Señor del cielo, el Creador, a pasearse en el jardín y Adán como Cohen, como puente. Como Cohen, como puente, se presentaba y tenía una relación con él. El Cohen tenía que actuar en justicia, ¿verdad? Porque obviamente no te vas a presentar injustamente ante el rey justo. Y por eso es de que ya tuvimos bastantes sesiones hablando de lo que es la justicia. Y el puente justo, que tiene que caminar en justicia, se presenta a interceder, a gobernar, a cuidar, a sojuzgar lo que el Dios creador le ha dado. Esa era la función del intercesor, la función del puente, la función del sacerdote. Presentarse ante él, interceder por lo que el Señor le ha dado y cuidarlo. En Deuteronomio 23:14 vemos otra referencia en donde también se usa esta palabra hebrea halak. En el mismo contexto, y lo vamos a leer, dice Deuteronomio 23:14, porque el Señor tu Dios anda o halak o camina en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, lo que tú hablabas. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. Entonces, vemos aquí la misma palabra usada en un contexto de estar en medio, de caminar o de pasearse o de andar de una manera cercana con el hombre, porque el Señor, como hablamos antes, su diseño siempre ha sido estar cerca de nosotros. Entonces, este sacerdote esta función sacerdotal era de cuidar, de permanecer en el jardín, de descansar. Entonces, para terminar, Dios nos dio una asignación como sacerdotes que inició desde el Edén, que continúa hoy, que va a continuar por siempre hasta la Nueva Jerusalén. Así es. Y es de poder estar con Él, de poder entender que Emmanuel, Dios con nosotros, de poder entender ese concepto de que Dios desea estar con su pueblo, que el plan de Dios no cambia. Que nos relacionemos con Él. Que podamos relacionarnos con Él. Dios siempre ha querido habitar en medio de nosotros. Entonces, si tenemos ese entendimiento, vamos a poder caminar en la asignación que Dios nos dio como en sacerdotes. La casa de oración toma un entendimiento más profundo. Sí, porque cuando entendemos que es una casa, yo creo que algo importante que tenemos que tener es siempre el concepto de casa. Y que somos sacerdotes puestos en la casa para ministrarlo a Él. Exacto, hay una familia, hay una cercanía, hay un padre y todos como hijos tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Él. Y de nuevo, esto inicia en nuestras casas, inicia en nuestros hogares. Sí, porque queremos trasladarlo desde un lugar de intimidad. No queremos que penses que esto solo es para cuando están todos los demás, cuando está la congregación, sino esto inicia mi casa, en mi familia. Mi casa, en nuestra familia.